24 de septiembre del 2023 vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical virtual cristiana. En primer término quiero decirles que es importante ver la vida de Daniel desde una perspectiva contemporánea. Para eso vamos a iniciar con una pequeña oración. Amantísimo Padre, sabemos que Daniel estuvo en graves peligros, como lo han estado la mayoría de los cristianos en algún momento de su vida. Pero tú no lo desamparaste. Al contrario, con los milagros que hiciste en su vida, vimos que si confiamos en ti, podemos también recibir grandes bendiciones. Pero siempre siendo obedientes y en santidad a tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema se llama Viviendo valerosamente, vivamos valerosamente. Vamos como siempre a ver lo que nos dice la versión española del material LiveWeb que utilizamos. Es la lección número 4 y nos dice el texto en español, aclaro, lo siguiente. Dice la idea central: hagamos lo correcto con las fuerzas que Dios nos da. Entonces, la lección principal es hacer siempre lo correcto. Les guste o no les guste a algunos. ¿Ok? Aplicación para la vida. Muchas veces nos señalarán por obedecer y glorificar a Dios. No debe sorprendernos que en el andar de la vida cristiana hasta tengamos enemigos por causa de Dios y de su evangelio, porque no toleran que Dios reciba la gloria. Podemos enfrentar todo tipo de acusaciones, falsos testimonios y hasta burlas. Sin embargo, Dios nos da la fortaleza y la gracia que necesitamos para obedecerlo y no claudicar de lo que hemos creído. El valor y la decisión que tengamos de permanecer firmes serán un factor decisivo para cumplir la voluntad de Dios y los propósitos que Él tiene para nosotros. Sin embargo, no olvidemos que el temor es una de las armas principales que el enemigo usa para desviarnos del propósito de Dios. A veces el miedo a la adversidad nos paraliza y no nos deja avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. En este relato de la vida de Daniel, aprenderemos que debemos tener valor para adorar a Dios sin considerar las consecuencias que tenga nuestra obediencia, porque Él está con nosotros. Como siempre, vamos a ver ahora el relato en inglés. En el texto en español y en inglés aparece esta foto, no le entiendo muy bien por qué, pero bueno, ahí está. Vamos a ver lo que nos dice. Ayer estaba hablando por teléfono con una de mis hermanas. En realidad no estaba hablando por teléfono, estaba en un auto, en mi auto. Hablé en voz alta y le dije a mi auto que llamara a mi hermana. Ella respondió y dijo: espera, déjame coger mi teléfono, estoy hablando con mi reloj. Esto se da mucho con el Bluetooth, con las computadoras que ya tenemos y que reconocen nuestra voz. Estas capacidades solían ser algo sobre lo que podíamos leer en los cómics o ver en alguna película de ciencia ficción o programa de televisión. Ahora, sin embargo, se ha vuelto común. Y esto es normal, no es algo extraordinario, inclusive han bajado mucho los precios. Hace años escuché a un tipo de la radio declarar que nuestros nietos algún día se reirán de nosotros, dirán:
¿Quieres decir que antes tenían que sujetar un receptor con cable y estar a 2 metros o menos de una caja pegada a la pared para poder hablar con otra persona que estaba a 6 pies de una casa pesada, de una caja pegada a una casa? ¿Muró? ¿Recuerdas haber pensado siempre, usaré mi teléfono pegado a la pared? Vaya, alguna vez me equivoqué, mucho ha cambiado. ¿Cómo respondemos al cambio? ¿Qué cambios abrazamos? ¿Qué sucede cuando ocurren cambios culturales que están en desacuerdo con nuestras creencias? ¿Qué es innegociable y cómo lo decidimos? Efectivamente, los cambios en la vida exigen, antes que nada, una decisión. ¿Por qué? ¿Aceptamos en su momento todo lo que está en el mundo sin pensar, solo porque los demás lo hacen? ¿O decidimos no hacerlo, consciente de las circunstancias y de las consecuencias que ello tendrá? Y esto que parece algo tan trivial, no lo es. Porque vemos en su momento que muchas personas no toman en cuenta la educación para los niños. Y realmente los niños no se educan en la casa, se educan con la televisión o se educan en otras cosas que lamentablemente distorsionan su visión de la vida. Como padres y como cristianos tenemos que dar, independientemente del testimonio y del ejemplo, una clara visión de nuestra cosmovisión para poder heredarla a nuestros hijos. Si ellos la aceptan, no, es otra cosa. Muy bien. Quizás se refiere a cómo es el mundo actualmente, que estamos hasta en un cable ahí tratando de pasar. Vamos a ver ahora qué nos dice la palabra. Daniel 6, del 6 al 10. Formaron entonces los administradores y sátrapas. Sátrapas eran gobernadores. No piensen en otra cosa, aunque el contexto o la significación en nuestro idioma español es muy diferente en la actualidad. Una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Siempre va a haber en su momento aduladores. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. ¿Esto qué pasa? ¿Es algo común en la antigüedad? Sí, los reyes se creían en su momento dioses. De hecho, en Roma también pasó lo mismo, y el emperador se autoproclamó como una especie de dios viviente. Lo mismo en Egipto, y ya vimos qué les pasó. 8. Expida usted ahorita ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y persas, no podrá ser revocado. Entonces la ley que la palabra del rey se conformaba entonces como un mandato irrevocable. 9. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Era la costumbre. No creamos que porque lo engañaron muy fácil, no, sino que él también se la creyó que era Dios. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros? ¿Una? Cuando mucho. Y eso 5 minutos. Y eso ya se me hizo tarde. Tenemos tiempo para muchas cosas, menos para orar. Entonces me pregunto, ¿cómo va a tener Dios contacto con nosotros si nosotros no queremos tener contacto con Dios? El post refleja la oración que estaba haciendo
en su momento Daniel. El leoncito ahorita lo explicamos por qué. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, que son el contexto y el desglose. Ya les dije que el contexto es lo que he investigado en la semana y el desglose es lo que en su momento tenemos. Y el desglose es lo que nos dice el texto que utilizamos. El decreto era irrevocable porque el rey no podía equivocarse ni cambiar. Alguien se dice así que, bueno, por su encarnación de la deidad. Era una ley loca que rompía la sociedad. Su objetivo era afirmar que el rey era la manifestación de todos los dioses. Era una forma de prevalencia de los dioses locales sobre los conquistados. Era una persecución a los judíos. El rey lo firmó. Se ha perseguido a los judíos por generaciones y lo siguen persiguiendo en muchos sentidos. Pero aquí vemos claramente cómo este decreto iba en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel solamente adora al Señor. Y en eso sí debíamos de seguirlos. En la Biblia de estudio, palabra clave, a ver, espérenme. Decía que ya me estaba fallando. Bueno, vamos a repetir esta parte. En el libro de Evis L. Carballosa, editorial Portavoz, el reino medo-persa se dividió en provincias llamadas satrapias. Satrapias eran gobernaturas, eran estados propiamente, dirigidas por un gobernador o sátrapa. Los motivos para destruir a Daniel eran los celos y la envidia. El complot fue dirigido por los otros dos presidentes y un número indeterminado de sátrapas. Lo vigilaron para buscar atraparlos. Ahora, es importante señalar que la división en su momento del reino medo-persa se siguió todavía hasta el tiempo de Roma. Prácticamente, si vemos los estados, eran provincias o eran lo que se conocían como satrapias. No hubo errores de Daniel. Era un Neemán. Neemán significa digno de confianza. En una palabra, no le encontraron nada. El complot hizo que acudieran al rey a convencerlo para que dicte un decreto irrevocable, en el cual consiste en tenerlo como Dios absoluto durante 30 días. A quien violase sería echado al foso de los leones. Firmó el soberano el decreto. Pese al decreto, Daniel fue a su casa y con ventanas abiertas dirigidas hacia Jerusalén, oró postrado a Dios 3 veces al día. Confiaba en el Dios del cielo. Si de repente en este país o en otros se decretara que el cristianismo es una religión vedada, es decir, que no podemos practicarla, les aseguro que muchos lo primero que harían sería esconderse y seguir el decreto por el que se está en su momento declarando ilegal la religión. Ahora, ¿qué pasa? Simple y llanamente hay temor, hay miedo. Aquí, ¿cuál era la sanción si no se respetaba ese decreto? Pues simple y llanamente era la muerte. El foso de los leones era efectivamente un foso, una especie como de lugar donde vivían, donde los leones se les ponían y ahí estaban las víctimas como su comida. No ha de haber sido nada bonito verlo. Adicionalmente, en el libro de G.F. Keil y de G.F.J. Lees, editorial CLIE, los autores del complot engañaron al rey, ya que le ocultaron el motivo del decreto, que era quitar a Daniel del poder que tenía. De hecho, era uno de los 3 más poderosos del reino.
El rey proclamó el decreto que hacía obligatorio a todos los ámbitos del gobierno adorar al rey como Dios por un mes, so pena de muerte. Los paganos oraban a otros hombres a los que consideraban divinos. Para los paganos, sea hombre o sea madera, etc., son divinos, aunque no lo sean, pero para ellos debían de seguir a sus dioses. El decreto era irrevocable porque el rey no podía equivocarse ni cambiar por encarnación de la deidad. Era una ley loca que rompía la sociedad. Su objetivo era afirmar que el rey era la manifestación de todos los dioses. Era una forma de prevalencia de los dioses locales sobre los conquistados. Era una persecución hacia los judíos y el rey la afirmó. Entre los espartanos hicieron algo similar. De hecho, la ley de Licurgo, si no me equivoco, hacía que fuera irrevocable, y Licurgo, para que no pudiera ser revocada, se fue y se suicidó, y entonces la ley no podía ser cambiada. Y al hombre se le ocurre cada locura. En la Biblia de estudio, palabra clave es una que conseguí, que está muy interesante porque analiza las palabras, sobre todo las palabras como lo dice su título clave, editorial Patmos. En estos versículos sería la número 6739, que es Selah, palabra aramea que significa orar, postrarse, como lo hizo Daniel cuando fue apresado por los envidiosos que procuraban el control contra el rey, contra él. El rey Darío instruyó a los gobernadores para reconstruir el templo de Jerusalén para que los judíos pudieran hacer sacrificios y orar, Esdras 6:10. Después, hasta él mismo procuró que se reconstruyera el templo. Vamos a ver el desglose. El enemigo usa armas de engaño para destrucción. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Juan 10:12, 2 de Corintios 2:11, Efesios 6:11. Los enemigos buscan hacernos daño, especialmente si amamos y servimos a Dios. Satanás usa la envidia, codicia, poder y mentira para hacer daño. 1 de Pedro 5:8-9. Cuando ustedes vean a una persona envidiosa, amargada, celosa, irracionalmente, entonces esa persona está en manos de Satanás. ¿Por qué? Porque estos sentimientos son propios de ese personaje. Los líderes maquinaron un plan para destruir a Daniel. No encontraron algo que utilizar, por lo que decidieron usar su fe y ley. Hicieron que el rey dictara un edicto que durante 30 días solo se pudiera adorar al rey. No dejemos que el miedo nos paralice. El enemigo usa el temor, miedo al rechazo, burlas, oposición de otros hombres y se busca que abandonemos la vida cristiana. Si no lo enfrentamos, no crecemos. Daniel sabía que si oraba sería acusado de violar el decreto. No se amedrentó. Le dijeron que ya no podía orar a Dios y él siguió orando. No le importó lo que dijera la ley ni las consecuencias que tendría. ¿Eso lo hacemos nosotros? No. Si hubiera un decreto así, desaparecería el cristianismo porque hay muy pocos que realmente siguieron el ejemplo de Daniel. En todo momento debemos confiar en que Dios nos protegerá, y si le obedecemos es lo mejor a pesar de las consecuencias adversas. Debemos de vivir en obediencia y santidad como lo hizo Daniel. Debemos confiar en que Él nos protegerá. Es mejor incluso adorarlo, tener confianza en Él. Podemos descansar en Él viviendo, haciendo su voluntad, y Él guiará nuestros pasos. ¿Hacia dónde? Hacia la realización del plan divino que tiene para nosotros. Vamos a ver las preguntas. Ya saben que las primeras son en relación a la versión en español y las segundas son en la versión inglesa. ¿Te impide el temor hacer lo que Dios quiere para ti? Sí. Hay mucha gente que no sabe el mundo que es cristiana. ¿Por qué? Porque se comportan exactamente igual al mundo. Y afirmo entonces que no hay una verdadera conversión. ¿Por qué?
porque la vivencia del cristianismo es algo que se debe notar. Y si no se le nota a usted que es cristiano, pues discúlpeme, pero no es salvo ni se ha convertido realmente. ¿Qué cambio o innovación en tu vida has abrazado con gusto? Pues simplemente el tener la posibilidad de, utilizando la tecnología, como en este caso, poder llegar a más personas. El objetivo de la escuela dominical es difundir una sana doctrina. No es fácil, ¿por qué? Porque casi ya no hay iglesias con escuela dominical. Lo hacen como un desayuno, o ni siquiera eso. Dicen que son niños espirituales, y así los dejan de siendo niños. Ya conozco unos pastores que se dicen. Sí, aquí en McAllen. ¿Qué conflictos has experimentado solo por estar en los caminos de Dios? Bueno, pues simplemente la iglesia a la que iba decidió que ya no era necesaria la escuela dominical. Corrieron al pastor y desde luego pues yo también me fui. Entonces, cuando llega en su momento un lobo vestido de oveja y los convence de que para qué estudiar, solo canten, solo vean uno que otro versículo por ahí perdido en la Biblia, sin contexto ni nada, encontraremos que el enemigo ha tomado esa iglesia. Y sí, efectivamente, cuando nosotros vemos que la iglesia cae, es porque precisamente nos la supieron defender. ¿Cómo le han impactado personalmente los cambios en nuestra cultura? Bueno, hay cambios positivos. La tecnología es un cambio positivo en todos sentidos, mientras no se utilice negativamente. Pero también, por ejemplo, en las redes sociales, ya no existe el chisme como tal. Ahora simplemente va a ser un muro, va a ser un perfil en la red social que quieran, y ahí sabemos lo que hizo y no hizo tal o cual persona, o le inventamos también, porque es muy fácil hacerlo. Muy bien, vamos a continuar. Daniel 6 del 11 al 13. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, ¿será lo que querían? Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otros dioses o hombres que no sea su majestad, será arrojado al pozo de los leones. ¿El decreto sigue en pie?, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogada. En otras visiones dice verdad. El rey dijo es verdad. El 13. Pues Daniel respondieron ellos que es uno de los exiliados de Judá. Se les olvidó que era el tercer gobernante más importante del reino. ¿Por qué? Porque para ellos era un exiliado. Y así pasa muchas veces con la gente capaz. Es que es mexicano. Es que es salvadoreño. Es que es negro, o es azul, o es amarillo, etc. Pero no reconocen la capacidad. La capacidad, la honestidad, no tienen color de piel. Por sus obras se reconocen, como lo dijo Santiago. No tome en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. En una palabra, no se doblegó al decreto. No le importó nada. Como dicen en México, le valió queso. Y ahora, ¿qué pasa? Jurídicamente él se ubicó en el supuesto normativo de infracción a ese decreto. Y al hacerlo, pues acarreaba la sanción que decían aquí los conspiradores. ¿Cuál era? Arrojarlo al foso de los leones. ¿Qué pasa con los, Vamos a ver qué pasó. Está interesante.
Ahí está en su momento Daniel cuando lo arrojaron al foso de los leones y de repente aparece algo ahí muy raro y los leones nada más se le quedan viendo. Vamos a ver el contexto. En el libro de Vis de L. Cargallosa, los conspiradores vieron que Daniel oró al Señor. Fueron con el rey para que aplique su decreto y ordenar la muerte de Daniel. Lo tratan como exiliado, no como gobernante, acusándolo de ser infiel al rey y violar el decreto del rey. El rey se dio cuenta del complot y en su interior trató de evitar que Daniel fuese sancionado, que el decreto que él mismo firmó. Sí, a veces irracional, porque por ejemplo aquí vemos al rey Darío apreciar mucho a Daniel, pero firmó un decreto que le perjudicaba a Daniel. ¿Por qué? Daniel no escondía su fe y el rey lo sabía y sin embargo lo firmó. Tampoco era inocente el rey. Ahora, ¿esto se repite en la humanidad? Sí. Por ejemplo, en el caso de los romanos, el rey también se le debía de adorar. De hecho, la persecución comenzó cuando se dijo que los cristianos no obedecían ni tenían al César como Dios. Ellos repitieron nada más lo que hizo Darío con los medos y persas. En otro ejemplo más grotesco, también en su momento los nazis decretaron que la religión judía, que los judíos eran inferiores. Y muchos cristianos se escondieron. Muchos cristianos no hicieron caso de la bestialidad que era eso. De hecho, había un pastor evangélico que denunció esa atrocidad y fue puesto en un campo de concentración con los judíos. Ese sí era un verdadero cristiano. Los demás se parecen mucho a los conspiradores. En el libro de G.F. Cale y otros, Daniel no se ocultó, sino que oró como siempre lo hacía. Entonces los conspiradores lo acusaron ante el rey por violar el decreto y seguir orando al Señor. Lo presentaron como un acto político de un rebelde en contra del rey. No se refirieron a Daniel como un gobernante, sino como un traidor al rey. Cuando acusaron a Jesús lo traicionaron, le dijeron que era un traidor a Roma. ¿Por qué? Porque quería fundar un nuevo imperio e iba a destruir el templo en 3 días. Y esto en su momento lo que hizo fue que Pilatos también lo encontrara inocente, pero le interesaba quedar bien con los jerarcas judíos y lo mandó crucificar. No había motivo, ni él lo encontró. Sin embargo, accedió políticamente a hacer lo que querían los conquistados. Todo se repite en la historia. En la Biblia de estudio, palabra clave, destacamos la palabra verdad, que le corresponde al número 3321 y 3333. La primera es yesef en arameo, que significa fijo, seguro, concreto. De donde se deriva también la palabra aramea yatzif, certeza, verdad. Esta última es la que se emplea en el texto, en la que el rey afirmó que era cierto el supuesto hipotético del decreto y su sanción. ¿Cuál era el supuesto hipotético? Lo que regulaba la norma, que no se podía adorar a ningún dios o a ningún hombre durante 30 días, sino solo al rey. El hombre hace cada locura. Muy bien. Desglose. Al vivir piadosamente enfrentamos persecución. Siempre habrá persecución si se obedece y ama al Señor. Los cristianos sufrimos persecución, calumnias, engaños, según de Timoteo 3:12. Incluso Jesús fue acusado por hacer la voluntad del Padre. Aquí en este sentido hay un arquetipo de Daniel y Jesús. No importan las consecuencias, nosotros debemos de seguir con la misión que el Padre nos encomendó. Si en alguna ocasión aquí llegan a decir que no les gusta que se tenga una escuela dominical en un departamento, bueno,
buscaremos otro departamento, pero no vamos a dejar este ministerio. Por envidia a Daniel se le persiguió, pese a que era uno de los 3 ministros que supervisaban a los 120 sátrapas. Era su superior para ello. 1. Elevaron el orgullo del rey haciéndolo firmar un decreto, un edicto, que lo consideraba Dios. Y los hombres en su momento les encanta la adulación. De hecho, en el pensamiento liberal, adular es traicionar a la persona. Y si ustedes reciben adulación, júrenlo que esa persona va a ser quien más los traicione. Ese edicto era irrevocable. No se podía cambiar, era eterno de acuerdo a las leyes humanas. Sorprendieron a Daniel orando al Señor, violando el edicto cuya pena era la muerte, mediante el foso de leones. No hay mayor autoridad que Dios, ni meta mayor que agradarle a Él. Daniel oró con las ventanas abiertas, de rodillas, violando el edicto. Nadie puede estar sobre la ley divina. Se debe obedecer a las autoridades terrenales, Romanos 13:1. Pero la ley divina tiene mayor jerarquía. Entonces, teológicamente, nosotros vamos a obedecer toda ley que no viole la ley divina. Ese es nuestro postulado de fe. Ahora, ¿quién hizo esto también? Recordemos que los apóstoles fueron encarcelados por predicar el evangelio. Los judíos del Sanedrín se enojaron mucho y también los metieron a la cárcel. Ahí fue Gamaliel el que dijo, si es de Dios, nosotros no lo vamos a impedir que se siga predicando esa palabra. Y los dejaron libres, con la advertencia de que no volvieran a predicar. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Siguieron predicando. En una palabra, no les importó lo que les habían dicho, ni el tiempo tan fabuloso que han de haber pasado en la cárcel. Eso es fe. Vamos a ver ahora las preguntas. La pregunta en este caso. Ya saben que es en español, la versión español del tema y después la versión en inglés. ¿Has experimentado alguna consecuencia adversa por darle prioridad a Dios? Sí. La realidad, como siempre lo he dicho, cuando uno hace la voluntad de Dios siempre va a haber consecuencias. Y muchas veces negativas, con consecuencias que no queremos. Estaba muy a gusto en la iglesia y de repente les dije lo que pasaba cuando alguien se desviaba del camino del Señor. Se molestaron. Dijeron que eso era atacarlos. Y la realidad era simplemente que ellos se vieron en el espejo, que es la palabra, y no soportaron la imagen que vieron. ¿Qué hicieron? Pues despidieron al pastor y por lo tanto yo también me fui. ¿Qué significa honrar a Dios en nuestra vida diaria? Eso, honrarle. Hacer todo lo que sea conforme a su voluntad. Si vamos a tomar una decisión, como lo vimos con Daniel, había que orar, había que pedirle a Dios consejo. Dios no es alguien que no nos atiende, al contrario, está muy pendiente de nosotros, si de verdad le tomamos opinión. Muy bien, vamos a la última parte de nuestra escuela. Este texto sí está un poco largo, le agregué unos a los que tienen la versión normal de las dos versiones, porque considero que se perdería el hilo si no se ponen todos. Es Daniel del 6 al 17 y después lo seguimos después con todo lo demás. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios a quien siempre sirves se digne salvarte. En la Edad Media, uno de los castigos preferidos de los pseudo cristianos, porque no eran cristianos, eran matones, en especial la Inquisición, era el llamado juicio de ordalías. Le ponían una piedra pesada a una persona y le decían que si él seguía la voluntad de Dios, Dios lo salvaría
y evitaría que se ahogara. No se tienen registros de que alguien no se ahogó. ¿Por qué? No era por falta de fe de las personas, sino simplemente porque era un acto en que en nombre de Dios se hacía y que era una barbarie. Dios no va a avalar esas barbaries. Y esos mártires permanecerán y estarán al lado de Dios. Mientras que los que hicieron esa atrocidad, que todavía tienen por ahí su iglesia, tarde o temprano tendrán que pagar por esas vidas inocentes. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey la selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Ahora, del 18 vamos a seguirnos hasta el 23. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Eso se llama conciencia. Eso se llama reproche a la propia persona. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. 20. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Imaginen ustedes, está toda una noche con unos leones hambrientos porque no les daban de comer para que se deleitaran con el manjar que se les había dado. Y sin embargo estaba vivo. Y no solo eso, bendijo en su momento al rey que lo había mandado al foso. Y eso es una expresión de cristianismo. ¿Por qué? Porque le deseó bien aún a sus enemigos, como lo dijo Jesucristo. 22. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco han cometido nada malo contra su majestad. De acuerdo al decreto, él sí violó el decreto. ¿Por qué? Porque no adoró en este caso al rey. Y era claro el decreto. El rey estaba arrepentido. El rey vio de que era un error que él había cometido. Él cumplió su decreto mandando al foso a Daniel. Pero en su interior sabía que algo no estaba adecuado, no estaba bien. Para que nosotros éticamente podamos decir que algo está bien, es si está o no acorde a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la medida ética de todo. Si nosotros queremos seguir un camino de amor, estamos siguiendo el camino de Dios porque esa es la regla básica de todo cristiano. Pero si hay odio, rencor, celos, divisiones, etc., pues no somos en su momento cristianos. Serán otra cosa, pero no se engañen. Sin ocultar su alegría, el rey hizo que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. ¿Qué tanta fe debió de tener Daniel? Que sabía que Dios no lo iba a desamparar. Y mandó a su ángel. Pero ¿cómo hizo el ángel para entrar en un foso sellado, con leones? Es un ser divino. Una de las cosas que distingue a los cristianos y a los judíos, los que tienen en su momento esa visión, es que nosotros creemos que Dios tiene seres angelicales que están junto con Él. Los ángeles, los arcángeles, etc. Entonces, esas huestes celestiales son las encargadas en este caso de ayudar, incluso salvar, como en este caso se hizo a Daniel. ¿Siempre va a pasar lo mismo? No. Lamentablemente no. A veces no es por fe, sino porque depende del papel o del plan que Dios tenga en su vida. En el post vemos a Daniel que está saludando al rey, y el rey ahí está feliz viéndolo, y los leones ni se inmutan por Daniel. Contexto. En el libro de Elvis Carballosa,
El rey demuestra su aprecio hacia Daniel al decirle que espera que su Dios lo libre del castigo. El soberano sabía la diferencia entre el Dios de Daniel y los demás dioses. Se selló el foso para demostrar que la sentencia sería ejecutada. El rey le afectó. 1. Se durmió en ayunas. Imagínense a un rey que tiene todo dormirse en ayunas. Si uno le duele. 2. Canceló el entretenimiento de la corte. Estaba triste, estaba deprimido. 3. Perdió el sueño. Vio que lo que hicieron con Daniel era injusto. Cuando alguien tiene una preocupación muy honda, lógico que va a perder el sueño, viene el insomnio. Pero antes que pensar en tomarse una pastillita o algo, lo importante es estar bien con Dios y consigo mismo. Y si en este caso cometió una injusticia, lo debió de haber corregido, incluso aún violando su propio decreto, pero no lo hizo. A la mañana siguiente el rey fue al foso. Le preguntó a Daniel si el Dios viviente lo había liberado de la muerte. Dios le respondió cortésmente al soberano y dijo que un ángel había cerrado la boca de los leones, porque él era inocente y no había hecho nada malo. Era inocente ante Dios y los hombres. Ordenó que fuese sacado del foso. No se le encontró herida alguna. El rey se alegró y ordenó liberarlo y echar a los leones a los que acusaron al profeta. En el libro de C.F. Keil y otro, el foso era una caverna subterránea que tenía una abertura al lado donde podía hacer pasar a los guardias y los leones. A través de ella pudo hablar el soberano con Daniel. El rey, entonces no era como parece en el post, no era arriba, sino era a un lado donde habló el rey con Daniel. El rey le afectó la ejecución de la condena contra Daniel. El rey se alegró de que el Dios viviente lo salvara. Fue liberado porque no sufrió daño y Dios lo libró. No lo sacaron con cuerdas, sino a través del pasadizo entre una pared y otra de la fosa. Los perpetradores ahora serían ejecutados, tanto ellos como sus familias, y no llegaron al suelo cuando ya habían sido masacrados por los leones. Fueron los cabecillas, no todo el gobierno medo-persa. Ese sacrificio de mujeres e hijos era una costumbre persa, como lo testifica Heródoto, y de los macedonios, primordialmente por traición, y era prohibida por la ley mosaica. Entre los judíos y también entre los cristianos no se puede ejecutar ni se puede prejuzgar a los hijos en relación con las conductas que hicieron de los padres. Los persas y los macedonios, aquí ellos sí se los ejecutaban. En la Biblia de estudio, palabra clave, destacamos la palabra ángel, que corresponde a la número 4398, que corresponde a malach. Es un cognado. ¿Qué es un cognado? Palabra que se escriben y formula y pronuncian igual en dos idiomas y a veces significan lo mismo. Por ejemplo, normal es algo común en español. Normal también existe en inglés y es exactamente el mismo significado. Esa es una palabra cognada. Muy bien. En dos idiomas de la expresión. De la expresión hebrea número 4397, que es malach, ángel, despachar como delegado, mensajero de Dios, profeta, sacerdote o maestro, embajador, enviado, mediador. Puede ser humano, pero también se refiere a seres celestiales que asumían la forma humana y daban las noticias o designios divinos. En este caso vemos que el ángel de Daniel se presentó ante el foso. ¿Cómo le hizo para pasar? Era un ser celestial, no tiene fronteras. No le impiden los muros o las cavernas meterse, porque es un ser celestial. ¿Y cuál fue el objetivo? Salvar a Daniel a través de evitar que los leones siquiera pudieran abrir la boca. En una palabra, lo selló su boca. Con sus garras, ¿por qué no lo utilizaron? ¿Por qué? Porque él ya los había dominado. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un perrito y le dicen al perrito, no te muevas, y el perrito está amaestrado, el perrito no se va a mover. Y así pasó con estos leones. Literalmente el ángel los amaestró para que no pudieran atacar a Daniel, ni con sus fauces,
que es su arma preferida, pero tampoco con sus garras, porque hubiera sido también fácil que lo destrozaran de esa forma. La sabiduría de Dios es infinita. Muy bien. Vamos a ver el desglose. No importan las consecuencias, busquemos a Dios primero. Daniel puso su devoción a Dios en primer lugar. Él se mantuvo firme y asumió las consecuencias de su obediencia y lealtad a Dios como tenía que hacerlo. Muchas veces los cristianos se entregaron a la Guardia Romana. No negaron su fe. Muchos sí. Muchos dijeron en su momento, no, yo no soy cristiano, están locos esas gentes. Pero los que no negaron su fe fueron al cadalso. El Señor es fiel y libra a sus hijos. Dios salvó a Daniel. El rey Darío se sintió muy mal, dada la trampa en que había caído. Solo Dios podía liberarlo de ese edicto capital. Por eso el rey dijo que solo Dios le podría liberar. Daniel 6:16. Fue echado al foso de los leones y a la mañana siguiente se encontraba sin ningún daño. Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Y no solamente la boca, sino que prácticamente los domesticó. Ya eran unos gatitos. Si lo obedecemos, Él peleará la batalla por nosotros. Hebreos 11:33. Pablo dijo que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Si lo obedecemos, Él nos dará su provisión y protección. ¿Lo creemos? Muchas veces no. Reitero, si hubiera un decreto que prohibiera la religión cristiana, verían que desaparecen de inmediato todos los cristianos. Porque se necesita tener fe verdadera para sostener una creencia en medio de las dificultades. Muy bien, vamos a ver las preguntas. La 4. ¿Recuerdas alguna situación difícil de la que Dios te libró? Pues sí. Yo he tenido en mi vida varias experiencias. Afortunadamente de todas ellas Dios me ha librado. De hecho, para entrar aquí a este país fue una verdadera odisea. Duró más de 10 horas el poder pasar. Pero Dios me recompensó y estamos aquí. ¿Cuándo el compromiso de alguien con Dios ha fortalecido tu determinación en honrarlo? Mi pastor, cuando en su momento fue injuriado, etc., me defendió. No le importó que incluso le costara su puesto, pero él me defendió. Y eso jamás se puede olvidar. ¿Has experimentado la fidelidad de Dios por buscarlo y obedecerle? Sí. Si ustedes ven las escuelas dominicales de antes del exilio, para mí es un exilio, verán ustedes que he mejorado. Dios me ha hecho en su momento mucho mejor maestro de lo que era antes. Me falta, sí, como todo ser humano soy perfectible. Pero la verdad Dios me ha dado inmensos beneficios, inmensa ayuda. De hecho, el que esté mi esposa ya aquí es una gran bendición. Y por lo tanto, puedo avalar y puedo testificar que Dios no abandona. Vamos a ver, ¿cómo pueden las prácticas o hábitos espirituales prepararnos para mantenernos firmes frente a la oposición? Primero hay que ver si oramos. Si nosotros no oramos y no creemos que Dios nos ayude, eso no nos va a ayudar, no le creemos, no tenemos fe en Él. Pero si oramos y verdaderamente damos un buen testimonio ante todos, entonces y solo entonces vamos realmente a ser verdaderos cristianos. Muy bien, ahora como siempre, a este no lo había puesto, perdón. Lo dejamos tantito para que ver si lo quieren ver, no se ve muy bien, perdón.
Daniel, todos, Daniel 6:24. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado, a Daniel, y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Se dieron un festín. Ese fue el castigo de la maldad, de los que conspiraron contra Daniel. ¿Nos alegramos de que los hayan matado? Bueno, dijimos que para la ley mosaica no se podía castigar por los delitos, en este caso del esposo, a la esposa y a los hijos. Pero los persas no tenían esa ley, y entonces sí se fueron parejos. ¿Qué hizo eso? Lógicamente Daniel tenía muchísimo más poder que antes. El rey estaba más convencido de que había un Dios viviente. Vamos a ver después si es que la lección lo sigue, lo que pasó. Pero sobre todo, dio testimonio de un milagro que solo es factible cuando se ora, cuando se está en presencia y buscando el rostro de Dios. Vamos a concluir esta pequeña clase con nuestra oración. Amantísimo Padre, tú nos has dado testimonio a través del libro de Daniel y en especial en estos versículos, que no podemos nosotros alejarnos de ti y esperar que tú nos bendigas. Pese a las circunstancias, pese a las consecuencias, pese a los castigos, te debemos seguir en todo momento. Si no lo hacemos, simple y llanamente no vamos a recibir bendición. Pero independientemente de eso, no vamos a verdaderamente ser cristianos. Porque el cristiano, pese a las circunstancias, pese a las consecuencias, pese a los castigos, pese a las leyes, debe siempre obedecer la voluntad de Dios en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos